Hola a todos, bienvenidos al video del día de hoy, en el cual nuevamente les traigo series y películas históricas en orden cronológico, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la historia de Escocia. Un buen punto de partida para la historia de este país a través de producciones es la famosísima película de Corazón Valiente, estrenada en el año 1994, la cual nos narra la historia del héroe escocés William Wallace. La trama se desarrolla a finales del siglo XIII y sigue la lucha de rebeldes escoceses por liberarse de la opresión inglesa, más específicamente de la que ejerce el rey inglés Eduardo I. O sea que aquí también van a conocer un poquito de la historia de Inglaterra, pero viéndolo desde el punto de vista de Escocia, viendo a los ingleses como unos invasores descorazonados. Sin embargo, la película no cuenta todo ese conflicto y se queda a medias hasta la muerte de William Wallace. Y claro que tampoco es muy precisa históricamente hablando, aunque sirve como una introducción, para que entonces podamos pasar a otra película, Outland King, también conocida como El Rey Legítimo. Esta película se lanzó en el año 2018, la pueden encontrar en Netflix, y narra básicamente lo mismo que Corazón Valiente, pero de forma más precisa y completa. Aquí también sabemos de William Wallace, aunque nada más se menciona muy rápido porque en realidad la trama se enfoca en Robert the Bruce, a quien también vimos en Corazón Valiente, pero que históricamente él fue realmente la persona que peleó contra los ingleses y quien se encargó de ganar la independencia para Escocia. De hecho, él termina siendo reconocido rey de Escocia, y al final de la película lo que tenemos es una Escocia prácticamente independiente con Robert a la cabeza y una Inglaterra debilitada ahora bajo el rey Eduardo II. De aquí en adelante, históricamente hablando, nosotros sabemos que continuaron reinando los hijos de Robert the Bruce, pero por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, no hay ninguna producción que nos cuente cómo fueron esos reinados y cómo es que el trono de Escocia termina pasando a la casa de los Estuardo, aunque se conecta con los descendientes de Robert the Bruce a través de vía femenina. Aunque afortunadamente lo que sí podemos ver en una producción es un poquito de los primeros reyes Estuardo, y esto lo vamos a encontrar en la segunda temporada de la serie La Princesa Española, lanzada en el año 2020, la cual nos muestra a Margarita Tudor y su matrimonio con el rey Jacobo IV de Escocia. Esta serie desde luego que ya se las había mencionado en la cronología que les hice de la historia de Inglaterra porque es en lo que se enfoca, en los años jóvenes del reinado del rey Enrique VIII y su reina Catalina de Aragón. Sin embargo, aquí se conecta muy interesantemente con la historia de Escocia, porque históricamente la hermana del rey inglés Enrique VIII, Margarita Tudor, se casa con el rey escocés Jacobo IV, esto como parte de una alianza, y es a través de la descendencia de ella que eventualmente los reyes van a reclamar ambos tronos. Sin embargo, tengan en cuenta que esta serie como tal no se va a enfocar en la historia de Escocia, ni en Margarita, ni en Jacobo. De hecho, los van a ver muy poco tiempo en pantalla, pero sí nos sirve la serie para entender cómo funcionaba Escocia en esos tiempos, lo difíciles que eran las relaciones con Inglaterra, y también nos muestran un retrato ficticio de esta batalla entre Escocia e Inglaterra que le causa la muerte al rey Jacobo IV. Pero sobre todo vamos a poder ver lo polémica que fue Margarita como una regente de Escocia, esto porque ella gobierna a través de su hijo Jacobo V, que es un niño cuando muere su padre. Y es en ese momento que Margarita se involucra en muy malas decisiones personales, hace unos matrimonios equivocados, tiene muchos problemas con su hermano, el rey de Inglaterra, y entonces las tensiones entre esos países van a continuar y muchas cosas similares. Así es que, pues aunque no se enfoque en ello, la verdad sí es una buena opción para que ustedes puedan ver eso, y además es la única que nos lo cuenta. Pero para poder seguir un poco más enfocados en lo que es Escocia, vamos a movernos a las representaciones de la reina María Estuardo, quien es la hija del rey Jacobo V, es decir, la nieta de Margarita Tudor y Jacobo IV de Escocia. Históricamente sabemos que María Estuardo heredó el trono siendo todavía una bebé porque su padre murió, y ella quedó como la única hija legítima. En Escocia, a diferencia de lo que pasaba en Inglaterra, las mujeres sí eran aceptadas para reinar y ella se convierte en su primera reina, aunque eso no fue muy bien, porque sabemos que Inglaterra la acosó porque querían quedarse con Escocia, pero entonces su madre la termina enviando a Francia, donde ella es educada y se casa con el futuro rey Francisco II, pero al final pues ella termina regresando a Escocia para ejercer como reina, aunque ustedes ya saben que su reinado no terminó nada bien. De ella hay muchísimas representaciones, fácilmente les puedo mencionar 10, pero yo les voy a hablar de las más importantes y las que ustedes pueden encontrar de forma mucho más sencilla. Pero yo les voy a hablar de las más importantes y de las que también son más sencillas de encontrar. Comencemos con la serie de Reign, que tiene 4 temporadas y que se estrenó en el año 2017. Si ya la vieron, sabrán que es mucha fantasía, muchas libertades creativas y poca historia, sobre todo en las primeras temporadas.
pero realmente es la única serie o película que realmente cuenta cómo fue la vida de María Estuardo desde que era una joven, desde que se va a Francia, cómo fue su matrimonio con el rey Francisco II, su corto periodo como reina consorte de Francia y sobre todo tenemos su regreso a Escocia y cómo es que se da su caída. Y aunque la serie mejora al final en su última temporada históricamente hablando, pues no nos da un cierre muy bueno, de hecho es un cierre muy abrupto y entonces pues ya no tenemos todo el desarrollo de lo que pasó al final con ella. Sin embargo, pues tenemos otras producciones a las cuales podemos saltar y podemos dejar Reign como una introducción bastante divertida. Ahora vamos a enfocarnos en una película llamada María Reina de Escocia del año 2018, también conocida en español como Las dos reinas. Esta película se enfoca en la rivalidad que María Estuardo tuvo con su prima, la reina Isabel I de Inglaterra. La película arranca con el regreso de María Estuardo a Escocia como una reina viuda francesa y una mujer a la que su país realmente no quiere nada. De ahí vamos a conocer sus errores políticos, sus errores personales, todas estas relaciones que ella no pudo llevar bien tanto en el ámbito político como en el ámbito emocional, su segundo matrimonio. Esta película, aunque también tiene sus errores históricos, detalla bastante bien la rivalidad que tuvieron las dos reinas y cómo en realidad era una cosa externa a ellas, no era algo personal que tenían una contra la otra. Y sobre todo, nos va a dejar muy claro por qué es que María termina siendo ejecutada. Aunque tampoco explora muy bien sus últimos años, sí nos cuenta una versión muy interesante de lo que pudo haber sido su tercer matrimonio. Ahora, paralelamente a esta, hay otra recomendación que yo les voy a dar y es la serie Las Reinas del año 2017. Es una producción que hace España junto con el Reino Unido y que tiene una sola temporada. Esta serie también va a desarrollar esta rivalidad, aunque lo hace con mucho más tiempo porque no es una película, tiene varios capítulos. Y aquí lo que tenemos como un plus es la participación del rey español Felipe II, lo cual nos va a brindar un panorama más completo de lo que era la política de Europa en esos años, cómo es que él se involucra en esta rivalidad o más bien cómo lo involucran. Y aunque esta serie fue muy criticada y no es muy correcta históricamente hablando, también es una opción y además no es tan conocida, así es que pues ustedes también pueden verla y por ahí ya serán su propia opinión. Ahora, históricamente hablando, nosotros sabemos que a la muerte de Isabel es el hijo de María Estuardo quien hereda el trono de Inglaterra y él ya estaba reinando Escocia, así es que él es la persona que une estos reinos y termina gobernando como Jacobo I de Inglaterra y Jacobo VI de Escocia. Desgraciadamente eso no lo vemos en ninguna serie ni en ninguna película. Lo que tenemos, y eso ustedes mismos me lo recomendaron, así es que se los agradezco, es una serie que en realidad es muy corta, que se llama Carlos II, el poder y la pasión. La trama de esta serie se va a enfocar en el tercer monarca que heredó ambos tronos, Inglaterra y Escocia, y que todavía era de la casa Estuardo, ese es Carlos II. Es muy interesante porque aquí en esta serie nosotros tenemos un poco de la introducción de lo que pasó antes. Su padre, Carlos I, había sido ejecutado, y Carlos II tiene que volver a reinar y otra vez lidiar con lo que es la monarquía. También vamos a poder ver claro de su vida personal, cómo fue su relación con su amante más famosa, Bárbara, y también la relación con su esposa, la portuguesa Catalina. No es históricamente muy apegada a la realidad, pero sí nos muestra algo muy interesante y que no se platica en ningún otro lado, y es lo que pasa antes de la famosísima Revolución Gloriosa, porque Carlos II no tiene descendientes legítimos que puedan heredar la corona, y entonces esta va a pasar a su hermano menor, Jacobo, a quien podemos ver en esta serie. Él es la persona que después hereda el trono tanto de Inglaterra como Escocia. El detalle es que este Jacobo es católico y en esa época eso era bastante complejo porque el gobierno ya lo tenían controlado las personas que eran protestantes. Así es que al final lo que pasa históricamente, que eso ya no lo vemos en la serie desgraciadamente, es que este Jacobo es enviado al exilio, él quiere pelear su corona para él y sus descendientes, pero no puede hacerlo y entonces la corona se la van a quedar sus hijas protestantes, que eso tampoco lo vemos en ninguna serie, eso es a lo que se le conoce como la Revolución Gloriosa, cuando lo sacan básicamente de Inglaterra y de Escocia, y entonces pues ya no, todos los Estuardo católicos son eliminados de la línea de sucesión. Esto lo explico mejor en el video que les hice de la sucesión jacobita, pero no hay ninguna producción que lo platique a detalle, entonces pues vamos a tener que saltarnos hasta las producciones, algunas ya les hablé en el video de Inglaterra, y está la de La Favorita. Esta película se lanzó en el año 2018 y nos habla de lo que sería la sobrina de Carlos II, la hija de Jacobo, que fue la última monarca de la casa Estuardo, la reina Ana. Como ya les dije, esta película no es históricamente muy política, sino que se enfoca más en la vida personal de la reina y el supuesto amorío que tuvo con dos de sus damas.
No vemos realmente cómo es que el trono de Inglaterra y Escocia se une ya formalmente para conformar lo que es el Reino Unido, y cómo es que ya se hace oficial, ¿no? Esto de sacar a los católicos de la línea de sucesión. De hecho, ni siquiera llega hasta la muerte de la reina. De aquí, si ustedes ya vieron el video de la cronología de Inglaterra, tal vez les suene un poco repetitivo, aunque voy a agregar algunas series de las que ustedes mismos me recordaron o que ustedes mismos me pidieron que agregara. Yo de aquí continuaría con la serie de Outlander, estrenada en el año 2014, que tiene 6 temporadas, porque esta serie, que se desarrolla a mediados del siglo XVIII, recrea las rebeliones jacobitas que estallan y que precisamente lo que buscaban era regresar a los descendientes de Jacobo II de Inglaterra, VII de Escocia, al trono. Incluso ellos en algún momento ya no están peleando tanto por Inglaterra, sino por Escocia. Y de hecho por ahí vamos a ver a uno de estos descendientes, que fue Bonnie Charles, que fue de los últimos, o el último más bien, que ya peleó el trono, que era de estos Estuardos católicos, y que él descendía directamente, no de Jacobo, así es que es una muy buena opción. No se enfoca en ello, claro que no. Estas rebeliones principalmente tienen lugar durante el reinado ya del segundo Hanover que ocupa el trono, que es el rey Jorge II. No hay una producción que se enfoque completamente en el Jorge I y en el Jorge II. Ahora, en cuanto al rey Jorge III, que es el tercero de la dinastía Hanover, sí tenemos algunas producciones interesantes. Voy a comenzar con la serie que va a estrenar Netflix, que se llama Charlotte. Esta serie entra como una precuela de Bridgerton, pero históricamente nos va a mostrar los primeros años del reinado de Jorge III, cuando él todavía estaba capacitado para gobernar, aunque sobre todo la serie se enfoca en su esposa, la reina Carlota, y cómo fue su llegada a la corte como una mujer de color. Así es como lo presenta la serie. Claro que es muy difícil que sea históricamente correcta, pero al final de cuentas pues nos va a dar, ¿no?, una visión, algo que no se ha presentado antes en pantalla. De ahí, yo les recomiendo que ustedes sigan con la película La locura del rey Jorge del año 1994, cuya trama transcurre décadas después de lo que sería esta serie, porque aquí ya conocemos al rey Jorge III como un adulto que ya perdió la razón, que sufre un deterioro mental muy grave con el que sus médicos no pueden apoyarlo en lo más mínimo. Y al final pues sí se enfoca un poco en la parte política, porque aquí entendemos que el poder ya no lo tiene el monarca, que lo tiene el parlamento, y cómo es que se dan estas luchas por el poder. Después, si ustedes son gustosos, pueden continuar con la serie de Bridgerton. Esta serie se estrenó en el año 2020, al momento tiene 3 temporadas. Se basa en una serie de novelas que realmente buscan retratar, no los romances de la época, estos líos amorosos, no la parte política ni la parte histórica. Sin embargo, ustedes van a poder ver un poco de Carlota ya en sus últimos años, como esta mujer poderosa, caprichosa, que participa mucho en la vida social de su tiempo. Y un poquito de repente nos van a mostrar al rey Jorge III, ya afectado completamente por la locura, aunque no se enfoca en ello. Así es que si ustedes la quieren ver por unas razones históricas, pues yo diría que lo pensaran 2 veces, porque más bien se enfoca en los líos amorosos de algunos hermanos que van a fiestas, que andan en banquetes y esas cosas. Históricamente, la historia de Bridgerton se desarrolla en esta época conocida como la Regencia, que es cuando Jorge III está incapacitado para gobernar, que es precisamente en este periodo en el que se desarrollan muchas novelas o muchas películas que hay de época, sobre todo las que ustedes pueden ubicar, yo creo que son las de Jane Austen, que se desarrollan en esta época de tiempo. Pero bueno, dejemos eso aparte. Se los comento nada más como un dato curioso. Pero bueno, ya siguiendo con las producciones y la historia, de aquí vamos a tener que pasarnos a Victoria, que es una serie que se lanzó en el año 2016, tiene 3 temporadas, que como su nombre lo indica, se enfoca en la reina Victoria, quien es la nieta del rey Jorge III. Esta serie no cubre todo su reinado, pero sí cubre sus primeros años, los cuales nosotros vamos a poder conocer como problemáticos, vamos a poder entender cómo eran sus problemas para gobernar, porque la economía no iba muy bien, había muchos conflictos sociales y sobre todo personales. Ella tiene, ¿no?, algunos problemas tanto en su matrimonio como en su corte. Sin embargo, esta serie, como yo ya se los platiqué, no cubre hasta su muerte, así que de aquí vamos a tener que pasarnos a la película Su Majestad la Señora Brown del año 1997, la cual sigue a la reina Victoria tras su viudez, en especial su relación emocional con uno de sus empleados, el señor Brown. Después de esta película, que tampoco nos va a presentar todo el reinado de Victoria, vamos a irnos a la película La Reina y Abdul del año 2017, que de nuevo se enfoca en la relación de la reina, pero con un nuevo empleado nacido en la India llamado Abdul. Esta polémica amistad fue muy criticada, todavía es motivo de muchas especulaciones, y la película nos da una noción que, se enfoca mucho en eso, no nos presenta la política ni nada, pero bueno, eso es todo lo que nosotros tenemos.
De aquí pasaríamos a la película El discurso del rey, que nos cuenta un poquito de los últimos días del reinado de Jorge V y cómo su heredero, su hijo Eduardo VIII, abdica el trono para casarse con la divorciada Wallis Simpson. Es entonces que su hermano menor, Albert, quien padece tartamudez, se tiene que convertir sorpresivamente en el nuevo rey como Jorge VI. Esta película se lanzó en el año 2011. Anteriormente yo les había dicho que ustedes podían continuar directamente con The Crown y es una opción, pero yo les voy a recomendar otra película que la verdad se me había olvidado y es Un escape real. Esta película se estrenó en el año 2015 y se enfoca en la reina o en la futura reina Isabel II cuando era todavía una princesa y su hermana Margarita. La trama no cubre realmente una gran parte de sus vidas, sino más bien se enfoca en el año 1945, cuando los nazis finalmente se rinden y entonces ya se da este cierre de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y cómo es que las entonces princesas Isabel y Margarita deciden irse a Londres para celebrar de incógnitos. Este es un mito que históricamente no está probado, pero la película pues es entretenida y nos muestra a una Isabel bastante joven y cómo era la relación con su hermana. Ya de ahí si ustedes pueden continuar con la serie de Crown, que todavía se encuentra en emisión, y que les va a contar desde cómo fue el matrimonio de la reina Isabel, cómo empieza a formar su familia, cómo van creciendo sus hijos y se van haciendo personas muy problemáticas. Todavía no sabemos hasta qué temporada vaya a llegar esta serie, pero al momento cubre hasta el divorcio que se da entre Lady Diana Spencer y el príncipe Carlos, que fue muy polémico y que causa muchos problemas dentro de la monarquía. Yo creo que la siguiente temporada ya se va a enfocar en la muerte de la princesa Diana y en cómo es que eso afectó a la familia real, sobre todo a la reina, o más bien su popularidad y su imagen ante el mundo. Pero antes de que llegue esa temporada o en lo que llega esa temporada, yo les recomiendo una película que se llama La Reina y que se estrenó en el año 2007. ¿Por qué? Porque si ustedes se quedan hasta la última temporada de The Crown, que es cuando ya nos anuncian, ¿no?, que Diana va a tener algo con Dodi, ya nosotros sabemos pues que después pasa su accidente y se muere. Esta película justamente toma la historia en esa parte, después del fallecimiento de la princesa Diana, y cómo es que públicamente y políticamente hablando la reina tuvo muchísimos problemas, cómo es que ella tuvo que lidiar tanto con su imagen como también el saber qué hacer o cómo reaccionar a la muerte de alguien que había sido tan popular como lo era Diana y con quien ella no tenía la mejor relación. Esta película nos platica mucho el punto de vista de la reina, ¿no? O imagina cómo es que fue la sensación de la reina que se va a Escocia con sus nietos, cómo era su molestia ante lo que la gente le exigía y lo que ella sabía que no era correcto, porque Diana ya no era parte de la familia real, ella no le quería rendir honores porque sabía que eso no era lo que se tenía que hacer, y también cómo fue para ella el golpe de que la gente la atacara muchísimo o de saberse como un poco vulnerable tanto ante la prensa como ante la gente. Así es que es una buena película que únicamente cubre eso, las semanas posteriores a la muerte de la princesa Diana, no cubre realmente grandes aspectos del reinado, pero es una buena opción que ustedes pueden ver en lo que llega a la siguiente temporada de The Crown. Y pues eso es todo lo que les puedo platicar. Ya yo sé que en alguna parte fue muy repetitiva porque ya lo había hecho cuando cubrí la historia de Inglaterra, pero aquí les quise agregar algunas que ustedes me recomendaron y que también a mí se me habían olvidado. Entonces yo espero que les hayan gustado las recomendaciones. Y claro que no he visto todas las producciones históricas del mundo, entonces si ustedes han visto que he dejado fuera algunas, pues por aquí menciónenmelas para yo poder verlas. Sí dejé algunas a propósito, sobre todo en el caso de María Estuardo, porque de verdad hay muchas películas, hay muchas series, algunas ya muy viejitas. Yo quise tomar las más destacadas, las que son más comerciales, o las que sirven de alguna forma para unir la historia. Claro que no las estoy platicando todas, pero pues bueno chicos, yo espero que les haya gustado y muchísimas gracias por acompañarme en este video.